Buenos días a todos, me da mucho gusto tenerlos aquí conectados. Qué bueno que ya están comenzando a ingresar más. Como le decía hace rato antes de grabar al doctor Jordán, se comienzan todos a conectar alrededor de las 10 de la mañana. Me da mucho gusto poderles dar la bienvenida a este módulo que ya es el ombligo de nuestro diplomado, el módulo 5. Y que terminando la sesión del día de hoy vamos a tener unas felices vacaciones, por lo menos hasta el 9 de enero, donde volvemos a retomar ya con el módulo 6. Y en un ratito más oficialmente les mandaré el comunicado de las vacaciones que vamos a tomar. Entonces, para que vayan tomando ya el avión, la maleta, lo que tengan que hacer para descansar un ratito, me va a dar mucho gusto que todos puedan descansar. Bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar nuestro titular del módulo 5, el doctor Antonio Jordán. Ya por aquí vi que es muy conocido por todos ustedes, que ya han tenido interacción con él. Y primero déjenme presumirles que el doctor nos acompaña desde Londres y para él ya es la tarde, ya está congelándose, ya está tomándose ahorita un chocolate con caramelo o con bombones para poder aguantar el frío. Eh, Se encuentra por allá haciendo una parte más de su especialidad y preparándose para poder brindar la mejor atención a nuestra población. El doctor tiene una amplia experiencia docente, una amplia experiencia como profesional de la salud. Tiene una cantidad que si nos pusiéramos a leer todos los títulos y todos los premios que ha obtenido el doctor a lo largo de su carrera profesional, de verdad nos aventamos media hora. Lo vieron por ahí ya en sus sesiones, ya vieron sus presentaciones. Todo lo que se tiene que hacer el día de hoy es platicar con el doctor. Como siempre lo hemos llevado, todas nuestras sesiones a partir de hoy son, bueno, del día de hoy son platicadas. No hacemos una presentación, no hacemos un PowerPoint, porque lo que necesitamos es tener la interacción de profesional a profesional. Entonces, el día de hoy se van a quedar en compañía del doctor Antonio Jordán para que exploten todo lo que ustedes necesitan consolidar. Por eso son estas sesiones de consolidación acerca de lo que ya vieron en los videos, de lo que estudiaron en los materiales adicionales y de lo que vieron en sus presentaciones puntuales. Lo que necesitamos es que el doctor nos lleve de la mano con los puntos más importantes, que sugerimos que sean entre 5 y 10 puntos los más importantes a lo largo de la plática, pero que ustedes comiencen a sacar todas sus dudas, sus casos, las presentaciones, los temas que hayan visto ya con algún paciente, quizá alguna pregunta que se haya quedado en el aire en sesiones anteriores, pero que se aprovechen lo más posible estas sesiones que ya son de viva voz con nuestros profesionales de la salud y que aprovechen a una personalidad muy reconocida dentro del Instituto de Cardiología y ahora en el King's College en Londres, ya debe ser ampliamente conocido el doctor. Doctor Jordán, de verdad te agradezco mucho el esfuerzo que haces de conectarte desde Londres con nosotros y poder platicar en este diplomado. Al contrario, muchas gracias, doctor Vilchis, y muchas gracias por la invitación en este segundo año al Diplomado de Insuficiencia Cardíaca. Como bien lo comentó el doctor Vilchis, pues el objetivo va a ser discutir de una manera informal los puntos más importantes de este módulo que versó acerca de las comorbilidades del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? La verdad es que, como lo vimos en una de las clases, solamente el 4% de toda la población con insuficiencia cardíaca va a tener solamente insuficiencia cardíaca. En otras palabras, el 96% de los pacientes van a tener cualquier otro detallito más. Y dentro de estos detallitos más, de estas comorbilidades, sin lugar a dudas, la insuficiencia renal, pues es la más importante, la enfermedad renal crónica, o bien en su forma aguda, pues también nos está dando mucho de qué hablar. Entonces, más o menos quisiera empezar a hablar de todas estas comorbilidades. Sé que tenemos un periodo aproximado de 2 horas y pues quisiera empezar con la comorbilidad pues, más importante, que es el papel que juega la enfermedad renal crónica en la insuficiencia cardíaca, su importancia epidemiológica, sobre todo su importancia en el manejo y pronóstico de los enfermos, ¿no? Entonces, la dinámica es así, informal, hablada. La intención no es correr diapositivas, de tal manera que sí preparé unas cuantas diapositivas para poder romper el hielo y discutir casos clínicos. Entonces,
voy a tantito a compartir pantalla para romper un poquito el hielo y poder discutir con base en un caso clínico, pues un tema un poquito más aterrizado e importante, ¿no? Entonces, yo quisiera que empezáramos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica con lo primero de ellos. ¿Cuál es la importancia epidemiológica de eso? No sé si alguno de los que aquí nos escucha pudiera decirnos cuál es la prevalencia, qué tan frecuente podemos esperar que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tengan enfermedad renal. No sé si alguien por ahí quisiera decir qué tanto esperan ustedes encontrar la enfermedad renal crónica en estos enfermos. ¿Será raro encontrarlo o será muy frecuente? Bueno, pues debo empezar a comentarles que la enfermedad renal crónica más o menos está presente en el 55% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Significa que casi la mitad de ellos van a tener insuficiencia cardíaca, van a tener enfermedad renal en algún momento de la evolución y de la historia natural de la enfermedad. Y lo importante es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen obviamente peor pronóstico que los que no la tienen en términos de insuficiencia cardíaca. El deterioro de la función renal, ya lo saben ustedes, es aproximadamente perdemos 1 mililitro por metro cuadrado de función renal por cada año que pasa en un sujeto normal, y la pérdida de la función renal en alguien con insuficiencia cardíaca puede ser de hasta 3 veces más. Así que vamos a empezar a discutir un caso clínico. Voy a pedir su participación para que respondan las distintas preguntas y con eso van a salir más preguntas y podremos ya entrar más en materia. Entonces, ya vimos que la enfermedad renal es altamente prevalente, la mitad de los enfermos con falla cardíaca tendrán falla renal, ya vimos que se asocia a peor pronóstico y por eso es importante saber manejarla. Ya sabemos también que la enfermedad renal crónica es un condicionante importante para que no implementemos la terapia médica de forma adecuada y obviamente que le quitemos pronóstico a los pacientes. Entonces, empezamos con el primer caso. Tenemos un caso estándar que todos podemos ver en la vida real, masculino, 80 años de edad, insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión reducida por etiología isquémica, diabético tipo 2 y obviamente es enfermo renal crónico. Su tasa de filtrado glomerular es de 32 y el potasio es de 4.9. Se encuentra con tratamiento a base de dapagliflozina 10 cada 24, bisoprolol 2.5 cada 12. Ojo aquí, hay un pequeño error de prescripción. Pongo el caso como es en la vida real porque así le estaban prescribiendo el bisoprolol, pero recuerden ustedes que la farmacocinética del fármaco hace que se deba de administrar en realidad cada 24 horas, ¿ok? Sacubitril valsartán, dosis tope, 200 cada 12, furosemida, 40 cada 24, aspirina y atorvastatina le mandaron, ¿no? En ese momento es un paciente de ambulatorio, de consulta externa, presión arterial 106/70, frecuencia cardíaca 58, no hay edema, no hay estertores, ¿ok? Entonces, cambios al manejo que ustedes harían, esa sería la primera pregunta. Cambios al manejo para mejorar la mortalidad y cambios al manejo para prevenir hospitalizaciones. ¿Qué consideraciones tendrían en este paciente? ¿Por ahí algún comentario? A ver, me han presumido mucho de Nancy Chávez o Nancy Padilla, o Rosemary también nos presumió mucho el doctor Vilchis de Rosemary, que quisiera decirnos, si estás ahí, Rosemary, del otro lado de la pantalla, qué cambios al manejo harías en este paciente. La doctora Nancy Chávez dice, hola, perdón, estoy recibiendo guardia. Entonces... Ok, está por ahí Rosemary o Nancy Padilla.
¿O qué nos dice Joel Uscanga? ¿Qué harías, Joel, si tuvieras a ese paciente ahí contigo? A ver, nos está levantando la mano el doctor Aceituno. A ver, Hola, Doc. Bueno, pues para participar. a ver, George, sálvanos. Bueno, pues tenemos un paciente masculino, 80 años, con factores de riesgo cardiovascular, de diabetes, la cardiopatía isquémica, que pues puedo asumir que tal vez se trata de un síndrome coronario crónico, no sabemos pues si tuvo algún infarto, pero pues es isquémico, ¿verdad? Y con deterioro de la función renal, que pues los factores condicionantes puede ser la propia edad, ¿verdad? Y pues la diabetes como factor de riesgo importante, y la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que puede tratarse de un síndrome cardiorrenal, ¿verdad? Entonces, en relación a sus fármacos, al tratamiento farmacológico, como bien usted dijo, el bisoprolol, ¿verdad? 2.5 cada 12, pues sería una modificación a la terapia farmacológica que habría que ajustar. También considero que preguntar cómo se ha sentido el paciente en relación a la clase funcional, la exploración física que nos pone, pues que no tiene datos de congestión sistémica ni pulmonar, entonces valdría la pena tal vez como hacer un ajuste en el tratamiento del diurético de ASA. Ver también dentro de el espectro, ¿verdad? Completar los laboratorios en relación a ver cómo estamos con el colesterol, LDL, para ver si está en metas. También me gustaría saber cómo ha estado su hemoglobina glicosilada, la glucosa, porque pues únicamente tenemos dapagliflozina para tratamiento de diabetes, pero creo que en este caso lo tiene más para tratamiento de falla cardíaca que para la propia diabetes, ¿verdad? Entonces, eso haría yo, ¿verdad? Como completar la batería de estudios, pedirle un electro. Veo que tiene frecuencia cardíaca de 58, pues técnicamente para que sea un paciente con cardiopatía isquémica estamos en metas, ¿verdad? Entonces, eso haría yo como primer abordaje, como para completar el caso. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Por aquí creo que Carlos Guillermo nos dice, se podría agregar espironolactona porque la sistólica es mayor a 100, el potasio está en menos de 5 y el filtrado está mayor a 30. Ok, excelente. Muy bien, pues sí, efectivamente, lo que este caso trata de evaluar es, número uno, el abordaje multidisciplinario que Jorge Aceituno nos mencionó, con otras pruebas de complemento, con un electro, y también, como comentó Guillermo, ¿no? Agregar espironolactona o eplerenona, cualquiera de los dos, como antagonista de los mineralocorticoides, y tratábamos de llamar su atención aquí porque la tasa de filtrado glomerular no es prohibitiva para el inicio de uno de los medicamentos que cambian la historia o la historia pronóstica de la enfermedad, de la insuficiencia cardíaca. No hay además hipercalemia, de tal manera que uno de los cambios al manejo, como lo dijo Jorge, era eso, hacer el bisoprolol a cada 24 horas, eso te puede permitir titular otras cosas. Y lo otro también muy importante, como dijo Guillermo, agregarle un fármaco que impacte en la mortalidad, como es un antagonista de mineralocorticoides, ya sea espironolactona o eplerenona. No hay contraindicación renal para no darlo. Y un cambio al manejo para prevenir hospitalizaciones. Muchos de ustedes a lo mejor dirían, bueno, no hay edema, no hay estertores, quito la furosemida, ¿no? Un principio en el manejo es usar diuréticos solo por razón necesaria, solo a demanda de la congestión. Sin embargo, tengan ustedes en cuenta que los pacientes con enfermedad renal tienen cierta resistencia intrínseca del glomérulo a los diuréticos. Y eso puede hacer que si tú le quites el diurético, no estés previniendo las hospitalizaciones, ¿no? No hay ningún ensayo clínico que haya evaluado esta hipótesis. Sin embargo, en este momento, a lo mejor lo más prudente en este paciente sería nada más agregar un antagonista de mineralocorticoides sin suspender la furosemida, a pesar de que el paciente no tenga datos clínicos de congestión. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien dicho ahí, no hay contraindicación para no dar el antagonista de mineralocorticoides. Vean ustedes cómo 10 días después vuelvo a citar al paciente, le tomo laboratorios, la creatinina sube y la tasa de filtrado baja. De 32 que yo tenía cuando lo conocí, baja a 28.
y el potasio está en 5.4, ¿sí? Tengo una presión arterial de 100/68 y una frecuencia cardíaca de 60. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué procede? ¿Qué considerarían hacer? ¿Harían algún cambio al manejo o quisiera conocer sus opiniones? ¿Algo les preocuparía? Parece que ya se unió Rosemary ahora sí. Rosemary, te han echado muchas porras desde la introducción. ¿Quisieras comentarnos? Bueno, no, pero te uniste tarde, entonces a lo mejor guardamos tu participación al caso 2. Bueno, entonces, primer mensaje de este caso. 1. Periodo de días en el cual se deben de realizar los laboratorios después de hacer un cambio en el tratamiento en un enfermo renal, 10 días. ¿Ok? Para situarnos todos, estamos hablando de la enfermedad renal en el contexto de falla cardíaca por ser altamente prevalente. Entonces, el periodo es de 10 días. Y a los 10 días veo yo un descenso de la tasa de filtrado, pero veo que el potasio sigue estando en niveles razonables, 5,4, y los signos vitales están normales. De tal manera que si yo inicié ya el antagonista de mineralocorticoides, lo debo de continuar. No hay razón en este momento para hacer ninguna suspensión al fármaco. De hecho, hay varios estudios que confirman que el grupo de fármacos que más se ve afectado por la enfermedad renal en términos de prescripción médica son los antagonistas de los mineralocorticoides. Entonces, sean muy cuidadosos y pues hay que aguantar y continuar el fármaco a pesar de este descenso. Está también muy documentado, y lo veremos más adelante, que cuando uno inicia terapia pronóstica en insuficiencia cardíaca, existe un descenso transitorio de la función renal, particularmente con ISGLT2 y bloqueadores RASi del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de tal manera que este cambio puede ser esperado. Aquí Carlos Guillermo dice, se podría esperar disminución del filtrado glomerular, pero no interviene en el desenlace. Es correcto, no hay, es un descenso esperado y no tendría por qué preocuparnos. Periodo de tiempo en el cual harían los laboratorios es 10 días. Y finalmente quisiera yo preguntarles una perla más. ¿Elegirían de manera especial espironolactona sobre eplerenona? En este caso, en este contexto, en este escenario. ¿Les da igual el que sea? ¿Hay alguna fineza entre esos dos? Guillermo, tú has estado Carlos Guillermo, tú has estado muy involucrado en este caso. Cuéntame, digamos que al inicio le iniciaste espironolactona al paciente, al inicio de la diapositiva. Aquí cuando lo conocimos, le iniciaste espironolactona. A los 10 días, siguiendo los cánones de las guías, le tomas laboratorios, baja el filtrado, el potasio está en 5,4. Por cierto, ya no les dije, el umbral que marcan las guías de control es 5,5, ¿correcto? A partir de 5,5 ya nos empezamos a preocupar y hay que hacer ciertas cosas que veremos más adelante. No hemos llegado a 5,5, la presión ahí va, la frecuencia cardíaca ahí va. ¿Mantienes tu espironolactona, Carlos Guillermo, o cambias a otro antagonista de mineralocorticoides? Sí, no hay alguna diferencia entre los que existen. Bueno, entonces para responder en sustitución de Carlos Guillermo, todos ya saben, ¿no? Que uno de los efectos adversos de la espironolactona es la ginecomastia, por ejemplo, ¿no? O la mastalgia en el caso de los hombres que produce. Tiene efectos antiandrogénicos y eso es porque la molécula de espironolactona es muy similar a la progesterona. Entonces, causa efectos de tipo femeninos en organismos masculinos y eso explica parte de los efectos adversos. Pero eso lo saben todos. Detalles más importantes son los siguientes. Espironolactona disminuye más la presión arterial. En concreto, tiene un poder de más o menos 8 milímetros de mercurio adicionales a eplerenona. Por lo tanto, si el paciente está en la tablita de la presión arterial, en las cifras bajas,
y no quieres que se te siga bajando más la presión arterial porque a lo mejor te falta titular Entresto o cualquier otro fármaco, elige eplerenona porque le disminuirá menos la presión arterial. Por otra parte, si el potasio está en 5,4 y ya está muy cerquita a llegar a 5,5, que va a ser una cifra de cuidado, la espironolactona es más ahorradora de potasio y te va a subir más las cifras que la eplerenona. Así que en este caso pudiera ser un buen candidato para cambiar de espironolactona a eplerenona por los dos motivos que ya mencionamos, ¿ok? ¿Qué pasa si el paciente en este escenario hubiera tenido el descenso esperado en la tasa de filtrado glomerular? A ver, vamos a hacer una pausa. Rodo Cardio levantó la mano. Dinos, adelante. Rodo. Sí, no, perdón, adelante, sigue, es que hasta aquí estoy tratando de configurar mi nombre, perdón. Perdón. Bueno, cualquier duda, por favor, levanten la mano. Entonces, les decía yo, ¿qué pasa si hubiéramos observado este descenso esperado del filtrado en 28, pero el potasio hubiera llegado a 5,7 en mis laboratorios? ¿Cuál es la conducta a seguir? Dice Carlos Guillermo, podríamos considerar disminuir la dosis a la mitad. Correcto. La actitud a seguir es disminuir la dosis a la mitad. ¿De qué fármaco? Del antagonista de mineralocorticoides o del Entresto, etcétera. Entonces, lo conducente es disminuir la dosis a la mitad del fármaco que acabas de titular. En este caso es el mineralocorticoide. Entonces, disminuiríamos la dosis a la mitad de espironolactona o de eplerenona y mantenemos Entresto. Si continúa subiendo más el potasio a 5,8, pero todavía no llega a 6, entonces disminuyo la dosis de sacubitrilo valsartán. ¿Qué quiere decir aquí? Que el mensaje es, prefiero tener media dosis de todos los fármacos a suspender una clase o un grupo completo de un fármaco, ¿correcto? Y escenario número 3, si el potasio llega a 6, ¿qué haríamos ahí? Ya estoy aquí en el chat esperando la respuesta de Carlos Guillermo. Si llega a 6, Carlos. Bueno, todavía no tenemos respuesta. Entonces, si el potasio llega a 6, lo indicado es detener la terapia RASI, ¿ok? Suspender, dijo Jorge Aceituno. Muy bien. Entonces, si llega a 6, hay que suspender, esperar un tiempo y volver a iniciar después los medicamentos. Correcto, muy bien. ¿Alguna otra opción en ese momento en lugar de suspender? Si yo no quisiera suspender, ¿le suena Diamond Trial? ¿Viene a su mente ese ensayo? El ensayo Diamond comparó dos estrategias, la estrategia rutinaria que era, a ver, aquí alguien nos está diciendo, ahí tengo una duda, ¿se podría aumentar el diurético de asa? Pues pudieras aumentar el diurético de asa con la finalidad de tirar potasio, no es una estrategia recomendada porque la función renal puede ahora sí deteriorarse más, ya no por un cambio hemodinámico, sino por el incremento en el diurético. Entonces no sería la estrategia adecuada, Carlos, incrementar el diurético de asa solo para tirar potasio, ¿no? Lo indicado es, si llega a más de 5,5, bajarlo a la mitad, si llega a más de 6, suspenderlo. Y aquí quería yo agregar eso, Diamond Trial, si llega también a más de 6, consideren utilizar las resinas de potasio, como es el patiromer que se evaluó en Diamond Trial, cuya administración permitió mantener y titular los niveles de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina a pesar de cifras de hipercalemia. Entonces bajaba el nivel de potasio, se administraba una sola vez el fármaco y eso te permitía ya reinstaurar o titular tu bloqueo del sistema, tu bloqueo neurohumoral. Entonces, esas pudieran ser nuestras 3 posibilidades terapéuticas en estos pacientes. Muy bien, entonces esos son los puntos importantes de la función renal con este primer caso. Vamos al caso número 2 para analizar más aspectos clave de la enfermedad renal en falla cardíaca. Tenemos ahora un masculino de 75 años de edad, tiene también diagnóstico de insuficiencia cardíaca fracción de expulsión reducida, no sabemos bien la causa, diabetes tipo 2 y tiene también enfermedad renal, CADIGO 3A, una tasa de filtrado glomerular
pues decente para lo que estamos acostumbrados a ver, 54. Potasio 4.9, recibe tratamiento con bisoprolol, 10 miligramos cada 24 horas, y dapagliflozina, 10 miligramos cada 24 horas. La presión arterial está en 130/60, la frecuencia cardíaca en 58, no hay edema, no hay estertores, y en esa consulta decidieron iniciarle un IECA, ramipril, 5 miligramos cada 24 horas. 10 días más tarde, se le hizo un control al paciente y se vio que la tasa de filtrado bajó a 44, ubicándolo en un estadio CADIGO 3B. Con un potasio que también subió a 5.4, la presión arterial en 102/62, frecuencia de 86, y ahora se le encontró febril. Entonces nos preguntan, ¿qué debemos hacer con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, concretamente con ramipril? ¿Qué harían ustedes? ¿Existe alguna regla documentada para este escenario en particular, para este caso? Vamos a ver. No sé si esté por ahí Eduardo Ayala, que quisiera comentar algo. Eduardo, ¿tú qué harías? Bueno, pues el documento o el consenso que existe entre la ASN, que es la Sociedad Americana de Nefrología, con aquí nos está comentando Eduardo, va a escribir. Lo que les decía yo es que el consenso que existe nos dice que para pacientes con algún tipo de enfermedad, Eduardo sugiere que podemos disminuir la dosis de ramipril a la mitad. El consenso en general te recomienda que cuando un paciente está enfermo de tipo infeccioso, por ejemplo, febril, con alguna infección de vías urinarias, con algún tipo de gastroenteritis, etcétera, lo recomendado es suspender la dosis 48 horas. Eso se conoce como la regla de la enfermedad. Entonces, en esa regla, lo que se dice es que se suspenda el IECA, en este caso 48 horas, y a las 48 horas se vuelva a reiniciar, porque se asume que en un estado de sepsis o febril, todo esto en ambulatorio, pues hay mayor consumo, hay mayor deshidratación, hay un incremento en el consumo energético y todo eso puede conducir pues a una agudización en la función renal. Por lo tanto, lo recomendado aquí es suspender el ramipril por completo, 48 horas, darle tiempo al paciente a que responda un poco mejor, a que se hidrate y ya, ¿no? Es lo mismo que se hace con los diuréticos en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen diarrea durante un tiempo, ¿no? Y se están deshidratando de más. Bien, entonces, esta diapositiva es muy útil y trata de explicar qué sucede con los cambios, cuáles son los cambios dinámicos que tiene la función renal en la insuficiencia cardíaca cuando iniciamos ciertos fármacos o aunque no lo hagamos. A su mano izquierda pueden ver ustedes la anatomía normal de la nefrona y del túbulo y del sistema de colección renal. Tenemos un gran túbulo contorneado proximal, después el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Y en el centro tenemos el glomérulo, ¿de acuerdo? En ese glomérulo lo podemos ampliar en la imagen de la mano derecha y vean ustedes cómo tenemos la llamada arteriola aferente. A través de esa arteriola llega toda la sangre del organismo al riñón. Si sabemos que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, sabemos que un quinto o una quinta parte del gasto cardíaco llega al riñón. Eso significa que 1.5 litros por minuto llegan a ese riñón. Y si el riñón no tiene un mecanismo propio de autorregulación, o se va a inundar o se va a secar de flujo. Por lo tanto, cuando existe un estado sostenido de hipoperfusión, como pudiera ser la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, la respuesta normal de la arteriola aferente, ¿cuál creen que es? Pues que se dilata, ¿no? La arteriola aferente se dilata para que le llegue más sangre a este
a este glomérulo, ¿de acuerdo? La respuesta es contraria a lo demás. Si está llegando demasiada agua o demasiada sangre o demasiado flujo a este glomérulo, entonces lo que tenemos que hacer es vasoconstreñir la arteriola aferente para protegerse. Esto se llama el reflejo miogénico. Y la respuesta contraria sucede en la arteriola eferente. Nuevamente, en la insuficiencia cardíaca, en un estado que se conoce como de hipoperfusión, la arteriola eferente, que es por donde sale la sangre, tiene que asegurarse de que el glomérulo esté bien perfundido. Pero si yo tengo falla cardíaca, FEBI baja, estoy hipoperfundido y soy la arteriola eferente, ¿qué voy a hacer? Me voy a vasoconstreñir para garantizar que la presión glomerular o la presión de perfusión se mantenga adentro, ¿correcto? Entonces, en un estado de hipoperfusión, la arteriola aferente se vasodilata, como sería la insuficiencia cardíaca, pero la eferente está vasoconstreñida para mantener una presión glomerular adecuada y que con eso podamos mantener o garantizar el filtrado glomerular. ¿Cuál es la respuesta ante la administración de los ISGLT2? Los ISGLT2, al bloquear el cotransportador sodio 2-glucosa en el túbulo proximal, porque ahí es donde actúan, hacen que una gran cantidad de sodio y de agua y de glucosa finalmente circulen por todo el túbulo proximal y llegue una gran cantidad de fluido al túbulo distal, que por cierto vean ustedes cómo está muy bien comunicado con la arteriola aferente, porque dependiendo la cantidad de soluto y de fluidos que lleguen al túbulo distal, el túbulo distal le dice a la arteriola aferente si se debe vasoconstreñir o vasodilatar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay una gran cantidad de solutos, como sucedería con la administración de los ISGLT2, que llegan al túbulo contorneado distal, el túbulo contorneado distal le dice a la arteriola aferente, oye, me está llegando mucha agua. ¿Y qué va a hacer entonces la arteriola aferente? Se va ahora a vasoconstreñir y ya no va a entrar suficiente presión de perfusión al glomérulo y va a existir esta esperada disminución en la tasa de filtrado glomerular. ¿Queda claro esta parte? Si no queda claro, va a quedar mucho más claro en el siguiente ejemplo que les voy a poner a continuación. Este estudio fue un estudio que se publicó pues hace poquito, creo que fue en el Congreso de la AJA, fue el estudio ACE-STOP, en donde por primera vez el primer ensayo clínico hecho demostró que la no suspensión de los inhibidores del sistema de la enzima convertidora de angiotensina no se asociaba a desenlaces desfavorables. Vean ustedes cómo tomaron dos grupos, el grupo que tomaba yecas y el grupo que no tomaba yecas, perdón, los dos tomaban yecas, simplemente a uno se lo suspendieron y a otro no. Y vean ustedes cómo al final del seguimiento no hubo una diferencia significativa en el desenlace primario, que era mortalidad. Entonces, este fue o es el primer estudio que arroja luz verde a que los yecas pueden ser continuados en pacientes que incluso están en CADIGO o en estadio con tasas de filtrado menor a 20, ¿de acuerdo? Sin incremento en el requerimiento de hemodiálisis, sin incremento en la mortalidad, etcétera. De tal manera que esto nos hace pensar que la discontinuación o la suspensión de los inhibidores de la enzima convertidora muchas veces es de forma prematura por estos cambios dinámicos de la arteriola aferente y eferente que nosotros vemos como cambios en creatinina. Y en esta diapositiva puede quedar mucho más claro. Vamos a centrarnos de la mitad para arriba en la caja color naranja, que lo único que va a hacer es tratar de demostrarles qué sucede cuando se administra un ISGLT2. Cuando se administra un ISGLT2, ya dijimos que la cantidad de sal, agua y glucosa que va circulando por todos los túbulos, por todo el sistema colector es mayor, ¿sí? Porque estoy bloqueando el cotransportador, estoy inhibiendo la absorción de sodio y por lo tanto de agua, y estoy excretando mucha más agua, sal y glucosa. Eso sucede con los ISGLT2. Por eso es que el paciente refiere que orina un poco más, por eso este efecto adverso de las infecciones urinarias, etc. Entonces, cuando yo doy un ISGLT2, circula mucho más sodio, agua y glucosa por todo el sistema colector.
Mi túbulo contorneado distal, que se comunica con mi arteriola aferente, ¿qué le va a decir el contorneado distal a la arteriola aferente? Oye, me está llegando mucha agua y mucho soluto. ¿Qué hace la arteriola aferente? Va a pensar que se está inundando, entonces se vasoconstriñe. Si se vasoconstriñe la arteriola aferente, disminuye la presión de filtrado y como respuesta natural y normal va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Y por eso es como bien dijo Carlos Guillermo en el inicio del caso clínico, hay una disminución esperada en la tasa de filtrado en los pacientes que inician estos tratamientos. Pero la disminución es transitoria y obedece más a un cambio hemodinámico, que es esto, los solutos, el agua y la glucosa que circulan a través de los sistemas colectores. No es un cambio absoluto ni que se asocie a mal pronóstico. Entonces va a bajar la tasa de filtrado, va a subir la creatinina, pero eso es transitorio. En la gráfica de la derecha, que está tomada del estudio Canvas, que estudió canagliflozina, fue de los primeros estudios en ISGLT2 que documentaron esta disminución transitoria tanto en la tasa de filtrado como en la creatinina. Y más tarde se vio que no implicaba peor pronóstico ni malos desenlaces. De la mitad para abajo de la imagen, ¿qué tenemos ahora? La ejemplificación del inicio de los YECAS. Sucede lo mismo, pero diferente desde el punto de vista mecánico. Lo mismo porque es la misma fisiopatología, pero ahora es la arteriola eferente la que se dilata, ¿sí? Cuando yo doy un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en concreto un YECA, voy a producir un incremento en la vasodilatación, pero de la eferente. Y el resultado es finalmente el mismo, la disminución en la presión de filtrado del glomérulo y la disminución en la tasa de filtrado glomerular. Como consecuencia obtenemos lo mismo, un descenso en la tasa de filtrado glomerular y un aumento en la creatinina. Esto se conocía como cambios hemodinámicos en la función renal, hoy a veces se le llama una lesión renal permisiva, ¿verdad? Y son cambios que normalmente podemos esperar en los pacientes cuando les iniciamos este tratamiento. Por lo tanto, ustedes cuando inicien ya saben que el periodo es de 10 días y saben que van a esperar encontrar un deterioro, pero relativo en estos pacientes. ¿Hasta dónde debo aguantar y cómo sé de no espantarme? Bueno, como bien lo dijimos, si el potasio no rebasa 5,5 voy bien, si el paciente hemodinámicamente con presión arterial está estable, si el paciente sigue orinando, no hay mayor problema y podemos continuar con la farmacoterapia. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, el reflejo miogénico es lo que explica el deterioro transitorio de la función renal y no significa, no está asociado a desenlaces adversos y por lo tanto no hay que suspender el medicamento. Si llegáramos a rebasar más de 5,5, disminuyo la dosis a la mitad. Siempre prefiero tener un poquito de todos los fármacos a suspender una clase completa de medicamentos. Muy bien. Y vean ustedes cómo este cambio transitorio que le llamamos lesión renal permisiva, pues no es nuevo. Este estudio creo que tiene ya 10 años, es un subanálisis del estudio SOLVE, que es uno de los estudios pivote de los YECAS. Y vean ustedes cómo en general teníamos, o se documentó desde ese momento, que había dos tipos de pacientes. Pacientes que empeoraban la función renal con enalapril y pacientes que también empeoraban la función renal sin el enalapril. Y curiosamente, los dos empeoraban función renal, pero los que tenían peor pronóstico eran aquellos que no tenían el enalapril. O sea, los que empeoraban la función renal por cualquier otra causa, progresión de la enfermedad o yo qué sé. De tal manera que los empeoramientos en la función renal asociados a los YECA son esperados y no se asocian a un peor pronóstico como ya desde hace más de 10 años se sabía. Esta diapositiva es útil para explicar qué sucede cuando estamos administrando estos fármacos en los pacientes y cómo saber hasta dónde el riñón ya nos está diciendo, ahora sí ya te estás pasando y ya me estás lastimando. En el renglón de arriba ven ustedes un epitelio sano de un túbulo contorneado, ¿sí? Vean ustedes cómo vemos perfectamente bien acomodadas las células epiteliales de dicho túbulo, sus cotransportadores, etc.
Cuando existe algún insulto renal, algún tipo de lesión renal tipo 1, por ejemplo, en donde ya sea que yo esté secando al paciente, un paciente agudo descompensado, etcétera, lo que va a pasar es que todo el citoesqueleto de la célula tubular, en lugar de ser impermeable, se vuelve permeable y la membrana empieza a volverse porosa. Y por eso es que en la lesión renal puedo yo detectar ciertos marcadores de daño renal, como es la proteína N-gal, que me permite justamente analizar estos cambios renales que existen. Sin embargo, el daño todavía es transitorio. Es hasta que las células mueren y las puedo yo detectar ya en un análisis de sedimento, por ejemplo, donde veo yo ya células tubulares, que yo ya sé que la lesión renal es irreversible. De tal manera que existen hoy en día, y el siguiente mensaje es este, marcadores nuevos que deben ustedes conocer, que me ayudan y que me dicen que el riñón está teniendo una lesión renal aguda, pero que el daño todavía no es permanente y que puedo seguir secando al paciente hasta que el riñón me diga que ahora sí ya el daño es mucho más avanzado. ¿Qué hay con respecto a los fármacos y qué hay con respecto a las tasas de filtrado glomerular de los distintos estudios y hasta dónde sé yo que lo puedo usar? Vean ustedes cómo estos son el compilado de todos los estudios que ha utilizado la insuficiencia cardíaca en el grupo de los IECAS, los betabloqueantes, la ivabradina, los antagonistas de mineralocorticoides. Vean ustedes cómo en el estudio énfasis la tasa de filtrado fue de más de 30. No todos comparan creatinina, unos y otros no. Vean cómo la tasa de filtrado permitiva para sacubitrilo con valsartán es arriba de 30, ¿sí? La tasa para las gliflosinas son, en el caso de dapagliflozina, más de 30 y en el caso de empagliflozina más de 20. Y vean incluso cómo agentes nuevos como vericiguat permiten tasas un poquito más estrictas de hasta más 15. De tal manera que todos estos estudios se resumen en este cuadro. Aquí pueden ustedes perfectamente darse una idea de qué fármacos pueden dar conforme la enfermedad renal avanza. Vean cómo mientras la tasa de filtrado esté arriba de 30, yo puedo dar absolutamente todas las clases de fármacos con seguridad absoluta. Arriba de 30 no hay problema. Cuando estoy por debajo de 30, ahí empieza a haber problemas, ¿sí? Vean cómo cuando me ubico entre 20 y 29, el primer grupo de fármacos que pierde ya evidencia científica de seguridad son los ARNI. Vienen varios estudios que están evaluando justamente esto. De hecho, ya salió uno en donde estudió la seguridad y la eficacia de los ARNI en tasas de filtrado de 20 a 22. Sin embargo, no eran pacientes con falla cardíaca, solamente eran pacientes con enfermedad renal crónica, pero los desenlaces fueron favorables. Por eso es que no está este cuadrado en color gris o negro, no es prohibitivo, pueden considerar incluso aventurarse a darlo. Sin embargo, pues yo preferiría dar un IECA en este escenario porque tengo mucho más evidencia, como fue el estudio que les enseñé que salió este año, que se llama Stop ACE Inhibitors, y que pues este estudio sí evaluó incluso pacientes por debajo de 18 de tasa de filtrado glomerular, en donde los IECAS fueron perfectamente seguros. Las gliflosinas todavía son seguras en este rango, entre 20 y 29, y vean ya a partir de 15, cuando la tasa de filtrado está entre 15 y 19, pues ya mis opciones ahora sí se cortan, permaneciendo vigentes solamente los betabloqueantes, los IECAS, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que es como el grupo de fármacos que siempre suspendemos con mayor urgencia, cuando en realidad ellos aguantan más tasa de filtrado, aguantan más deterioro en la tasa de filtrado. Vericiguat también, Omecamtiv también se puede dar, y ya los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa ya carecen ahora sí de evidencia en tasas de filtrado entre 15 y 19. Y finalmente vean cómo en diálisis el único fármaco o el único grupo de fármacos completamente seguro en diálisis son los betabloqueantes. En concreto el carvedilol es el único betabloqueador que fue estudiado en diálisis y que es seguro. Y bueno, y que a reserva o que a raíz del estudio, el mismo Stop ACE, podemos todavía seguir dando inhibidores de la ECA en falla renal avanzada y considerar también dar antagonistas de mineralocorticoides en este estadio. Tenemos aquí una pregunta.
Carlos Guillermo, habían comentado en la revisión del tema que los betabloqueantes no tienen beneficio en estadios mayores de G4, aún así se continuaría su administración. Aún así sí se continuaría su administración porque el sistema neurohumoral los resiente menos, sin embargo, no por eso los debemos de suspender. No es una indicación formal el suspenderlos, porque sabemos de datos derivados del estudio TRACE-HF que la suspensión del tratamiento convencional en los pacientes con insuficiencia cardíaca conlleva desenlaces desfavorables. De tal manera que si yo tuviera un paciente que ya tiene el beta bloqueador y llega al estadio G4, no lo suspendería, lo mantendría igual, y si pudiera elegir entre cuál de los beta bloqueantes, elegiría carvedilol, porque es el que tiene mayor sustento en ese escenario de pacientes. Muy bien, pasamos a la siguiente. El siguiente problema en la enfermedad renal crónica precisamente es la hipercalemia. A mayor progresión de la enfermedad renal hay mayores probabilidades de desarrollar hipercalemia. Este fue un análisis retrospectivo de más de 2 millones de expedientes clínicos analizados con un total de 245,000 individuos. Y vean ustedes cómo las probabilidades pues prácticamente son 10 veces mayores a tener hipercalemia en alguien con estadio 5 a alguien que no lo tiene. Y la hipercalemia justamente pues es un problema importante que atañe sobre todo al túbulo contorneado distal. Es decir, si alguna acción se tendría que hacer para atacar la hipercalemia, tendría que estar enfocada a el túbulo contorneado distal, porque ahí ocurre la secreción, el mayor porcentaje de secreción de potasio en el riñón humano, y por lo tanto pues es un sitio interesante de acción. Esto es derivado del estudio Diamond, el manejo de la hipercalemia en los pacientes con inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vean cómo los cambios en el potasio obviamente son menores en el grupo que recibió la resina quelante que con el grupo que no lo recibió. De tal manera que es un fármaco más o una estrategia más de la cual, si está disponible, pues podemos usarla para continuar la titulación de los pacientes con enfermedad renal crónica. Y aquí pueden ver ustedes nuevamente un compilado de las tasas de filtrado glomerular y los grupos de medicamentos que están permitidos usarlos. Recordando que cuando el potasio está a más de 5, se debe reducir la dosis a la mitad, y si está a más de 6, se debe detener por completo, ¿no? Vean cómo los betabloqueadores pueden y deben seguir siendo utilizados aunque la tasa de filtrado sea menor a 15, sobre todo por datos derivados del estudio TRACE-HF, que es lo que les mencioné hace un momento. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos repasado los cambios crónicos en la enfermedad renal, los cambios crónicos en el perfil del riñón, creatinina y demás del paciente con insuficiencia cardíaca. Vamos ahora a analizar los cambios agudos, y para ello no sé si alguien quisiera comentar alguna duda de el perfil crónico, alguna duda que tuviera. Ok, parece que no tenemos dudas aquí en el chat. Vamos a ver si hay algo. No. Ok, entonces vamos a continuar con un caso clínico de insuficiencia cardíaca aguda, para ahora analizar cuáles son los cambios en la función renal y los puntos clave que deben ustedes recordar en la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué debo yo esperar? ¿Ok? Entonces, tenemos un caso de una mujer de 73 años. Su historia médica incluye asma, es isquémica. En 2019 le hicieron un cateterismo a la coronaria derecha en el contexto de angina inestable. Tiene fibrilación auricular permanente y su ecocardiograma en ese momento del evento isquémico demostró una FEBI del 55%. 3 años más tarde, la paciente la reciben ustedes ya en un escenario hospitalario, en urgencias, por deterioro de la clase funcional,
francamente disnea aguda, ortopnea, edema de miembros inferiores, etc. La encuentran hipertensa, 158/100, frecuencia cardíaca de 107, irregular, satura al 96%, es un poco obesa, bueno, es obesa, tiene un índice de masa de 34, plétora yugular, estertores, edema. El tratamiento que ella venía tomando es un inhalador para lo del asma, calcio, omeprazol y aspirina por ahí que le mandaron, ¿no? Entonces, vean ustedes, estos son sus estudios. La radiografía de tórax, pues con incremento de la trama vascular, todavía no se ve derrame pleural franco, pero sí hay datos de hipertensión venocapilar pulmonar. El electrocardiograma en ritmo de fibrilación auricular, un poquito rápido, como en 110 latidos por minuto. La hemoglobina en 10.5, los glóbulos blancos en 9.9. El potasio, vean, muy decente en 4.4. La creatinina está en 0.6 y muy decente también la tasa de filtrado glomerular en 63. Desde luego que el BNP está elevado en 4.500 y pues básicamente esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo aquí les preguntaría a ustedes, ¿qué estrategia de tratamiento harían con esta paciente? Con estas características clínicas que llegó. ¿Cómo manejaríamos a esta paciente? Su tasa de filtrado glomerular está pues muy decente. Dijimos que estaba en 63. Claramente es una paciente que no tiene tratamiento modificador de la enfermedad y que llega ahora por insuficiencia cardíaca aguda. Ok, dice Carlos Guillermo, es un fenotipo caliente y húmedo, por lo que se iniciaría diurético de asa. Ok, excelente respuesta de Carlos Guillermo, muy bien. Diurético de asa, solo, combinado, ¿en qué dosis, Carlos? Y además del diurético de asa, Carlos, ¿algún otro tratamiento que darías en ese momento? Eduardo Ayala, nitroglicerina, bien, un vasodilatador, correcto. La verdad es que las respuestas, las dos son respuestas correctas. Es el perfil caliente y húmedo, ideal para combinar diuréticos de asa con vasodilatadores. La estrategia correcta es lo que mencionó tanto Carlos como Eduardo, iniciar un diurético y combinar con un vasodilatador. Yo quisiera abundar nada más y tocar los puntos importantes si el diurético debe ser solo, porque van a, o si no es que ya han estado viendo y leyendo mucho de el combo, la combinación de diuréticos, si lo darían solo, acompañado, o si, y a qué dosis sobre todo lo darían en esta paciente. No sé si alguien quisiera comentar eso. Solo, acompañado y la dosis, ¿no? Cualquiera de esos dos puntos que quisieran tocar. Los escucho. Rosemary, ahora sí ya estás por aquí con nosotros. No vayas a hacer quedar mal al doctor Vilchis, que te echó muchas porras. Dice Eduardo, administrarlo solo a una dosis inicial de 40, ya que es virgen a diuréticos. Muy bien, excelente. Entonces, el posicionamiento de la Sociedad Europea de Cardiología, precisamente, que por cierto está ya incorporado a las guías de práctica clínica, precisamente dijo eso, ¿no? Los pacientes, vean ustedes aquí en la mano derecha de la pantalla, los pacientes congestionados con sobrecarga de volumen, la primera pregunta en la fase aguda es si el paciente es virgen o no a diuréticos, ¿no? Y como bien dijo Eduardo, como la paciente es virgen a diurético, se debe de empezar con una dosis inicial de 20 a 40 miligramos de furosemida, ¿de acuerdo? O a su equivalente en bumetanida o en el diurético que tengan, ¿no? Punto número 1. Y además se debe de administrar de forma intravenosa. Si el paciente ya viene tomando diuréticos, si el paciente no es virgen a diurético, se debe de dar el doble
de lo que venía tomando y también se debe de administrar de forma intravenosa. Entonces queda claro, ¿no? La primera pregunta era, ¿qué diurético? Furosemide está muy bien, estamos todos de acuerdo en eso. ¿A qué dosis? Como es virgen a diuréticos, 20 o 40 miligramos, estamos muy bien de acuerdo en eso. ¿En qué forma? Intravenosa, estamos todos de acuerdo en eso. Y estamos también de acuerdo que si no fuera virgen a diuréticos, tendríamos que darle el doble de lo que la paciente toma, ¿de acuerdo? Hay varios estudios que los empezarán a leer y que seguramente la evidencia poco a poco tal vez apunte hacia allá, si es que la seguridad así lo demuestra, que en lugar de dar nosotros un diurético solito en este instante, demos un doble diurético, es decir, hagamos un bloqueo secuencial desde la etapa inicial del paciente agudo. Y eso es la administración de otros tipos de diuréticos como la hidroclorotiazida o como la acetazolamida. Recuerden ustedes que esto todavía no está incorporado a las guías y no debe de ser una práctica estándar por muchos aspectos concernientes como la seguridad de los pacientes, que se ha visto por ahí estos puntos rojos en estos ensayos. Hablo en particular de Adbor y de Clorotic, en donde parecía haber un incremento no significativo, pero sí un incremento en la mortalidad de la gente, de los pacientes. Entonces, el uso doble de diurético todavía no es una terapia o no debe ser una terapia rutinaria, pero bueno, habrá que ver la evidencia cómo va avanzando en ese aspecto. Así que conserven en su mente este esquema, ya que esa es la práctica actual. Ahora, mismo caso, la misma señora que llega a urgencias con disnea, mismo caso, perfil caliente y húmedo. ¿Qué hubieran hecho ustedes si la tasa de filtrado hubiera sido, en lugar de 53 que tenía, hubiera sido 30? Hubieran duplicado la dosis de diurético. Es la misma paciente, virgen a diurético. Hubieran reducido la dosis de diurético de ASA. Tal vez si Eduardo Ayala dijo que 40 le hubiera dado 20. O no, ¿sabes qué? La diálisis y la ultrafiltración en realidad es la primera opción de esta paciente porque pues ya está en 30, ¿no? En lugar de darle diurético y viene agudizada. O bien hubieran administrado acetazolamida, hidroclorotiazida y SGLT2 estarían contraindicados. Entonces, quisiera saber qué piensan al respecto de esto. ¿De qué estamos hablando? Falla cardíaca aguda con enfermedad renal, ¿sí? Con tasa de filtrado de 30, llegó con 30. Vamos a dar unos minutitos a que alguien conteste algo en el chat. ¿Qué pensarían? Ok, todavía no tenemos respuesta. La respuesta correcta y lo que ustedes deben hacer es la primera respuesta, duplicar la dosis de diurético. Eso no viene en las guías. Bueno, sí vienen las guías, de hecho, aquí se los voy a demostrar. Aquí está. Este pequeño cuadrito, esta pequeña subíndice, es un apartado pues que nadie lee. Y lo que ese apartado dice es que los pacientes con enfermedad renal crónica se comportan igual que los pacientes que crónicamente toman diuréticos, o sea, manifiestan cierto grado de resistencia a los diuréticos. Por lo tanto, si te llega un paciente agudizado que ya viene tomando diurético, ¿qué haríamos? Duplicarle la dosis, porque así dice el algoritmo. Pero si ese mismo paciente te llega también y es virgen a diurético, pero ya tiene tocado el riñón con una tasa de filtrado de 30, es lo mismo, es un paciente resistente a diurético. Y por lo tanto, la conducta a seguir es la que viene a mano izquierda del algoritmo, o sea, duplicar la dosis de diurético. Si el paciente es virgen y le hubieras dado 40, le tendrías que dar entonces 80, porque tiene una tasa de filtrado de 30. Y porque lo dice ahí las guías o el posicionamiento, los pacientes con deterioro de la función renal se comportan con resistencia a los diuréticos. ¿Queda claro ese punto? Es otra perla importante. Y finalmente la otra pregunta es, ¿lo dan en bolo o lo dan en infusión?
Dice aquí Carlos, es el algoritmo donde dice que se excluyen causas postrenales y si no tiene datos de hipotensión o hipoperfusión, intensificar el tratamiento con diurético. Es correcto. Mientras no haya causas postrenales, desde luego que lo intensificas, ¿no? Porque, pues, bueno, digo, si hay causas postrenales, pues el tema aquí no es la diuresis, sino resolver la obstrucción que haya, ¿no? Pero sí, muy buena observación. Y finalmente la otra pregunta es esa. ¿Lo doy en bolo o lo doy en infusión? ¿No? Ya dijimos que la paciente, imaginemos que tiene 30 de tasa de filtrado, voy a duplicar la dosis, la doy IV. ¿Cómo la doy? ¿En bolo o en infusión? En bolo. Yo Dice, digo en bolo. Rosemary. Hola, Rosemary, ¿cómo estás? Bien, doctor. Yo Muy lo doy bien. en bolo. Tú lo das en Por la bolo. Estoy insuficiencia. leyendo aquí que dice Carlos Guillermo, en bolo o en infusión no se han observado diferencias entre las dos estrategias. Entonces, Pero para Carlos es igual. ¿Y tú, Rosemary, por qué escogiste en bolo? es porque es insuficiente renal crónico. Entonces sí, se tendría que dar en bolo. Yo siento ¿Ok? Y eso, que sí es en bolo. esa Responde mejor. estrategia está sustentada en algo. La respuesta al... Digo, la verdad, lo que dijo, miren, yo haría lo mismo que hiciste tú, Rosemary. Yo la verdad lo daría en bolo y vamos a desglosar el por qué. El único estudio que ha comparado dos estrategias en la administración de diuréticos es el estudio DOSE, ¿sí? El DOSE Trial, que comparó la administración de furosemida en bolo y en infusión y que además comparó una estrategia de alta dosis contra baja dosis. Como señaló Carlos en el chat, el estudio demostró que no había diferencias significativas en términos de mortalidad con una administración u otra. Y por lo tanto crecimos con la idea y con el concepto de administrar pues, cualquiera de las dos, la que mejor nos convenga. Sin embargo, hay unas pequeñas granularidades que deben ustedes de saber, en concreto dos. Número uno, si tú eliges la estrategia por infusión, número uno, activas de forma más o menos 2 veces más el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces hay una mayor activación del RASI o del sistema renina-angiotensina-aldosterona con las infusiones continuas de diurético. Y en insuficiencia cardíaca no nos gusta tener activado el RASI o el RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, aunque estadísticamente no hubo significancia en ese estudio, sí hay datos que parecen indicar que hay una mayor activación, y no es nada ligera, del sistema renina-angiotensina con infusión. Por lo tanto, eso haría más conducente elegir la estrategia del bolo, como dijo Rosemary. Punto número 2. Lo vamos a ver más adelante, pero cuando tú evalúas la respuesta que tu diurético tiene, tienes dos formas de hacerlo, o midiendo la diuresis o midiendo el sodio en orina. Las dos son adecuadas, sin embargo, hemos visto que cuando solamente nos guiamos con la diuresis, nos quedamos cortos y el paciente se queda con persistencia en la congestión. Y para probar esa hipótesis está en marcha el estudio PUSH Trial, que evaluará eso, si es mejor evaluar la respuesta a diuréticos con volumen urinario o con un sodio en orina. Claro está que no todos tenemos sodio en orina en los hospitales, ¿no? Pero el punto es que todo parece indicar y la evidencia hoy en día parece decir que la natriuresis es un mejor parámetro que la uresis solita. Y ahorita lo van a ver en el caso que aquí les voy a enseñar. Entonces, si la natriuresis pareciera ser un parámetro más fidedigno para evaluar la diuresis, para evaluar la descongestión, perdón, la natriuresis siempre es más fácil evaluarla con bolo que con infusión, porque cuando tú tienes una infusión continua, los niveles de natriuresis no son y no corresponden de manera correcta a lo que el diurético está actuando. Por lo tanto, por estas dos razones, número uno, la activación excesiva del RAS y número dos, es mucho más errática el sodio urinario con infusión que con bolo, es que en general la tendencia, el manejo contemporáneo prefiere la administración en bolos que en infusión, aunque el estudio DOSE diga que no haya diferencia y aunque si tú haces infusión estés en lo correcto porque pues no hay
un estudio que así lo diga, sí hay estas dos granularidades que quise compartirles para que lo tomen en cuenta, ¿no? Si usan bolo o infusión, yo usaría bolo. Si usan infusión tampoco están mal, ¿no? Pero bueno, hay estos dos datos importantes. Seguimos adelante. Entonces, aquí lo ven, este es el punto y el subíndice y el apartado que es importante leer. Dosis altas deben ser considerados en pacientes que tienen disminución en la tasa de filtrado. Esta es una perla importante. Los pacientes a largo plazo y que tienen una terapia de mantenimiento de diurético ya por varios años, tienen estas cosas. Número 1, una relativa resistencia a los diuréticos. 2, tienen alterada la fisiología tubular. Y número 3, pues requieren usualmente dosis más altas de diuréticos de ASA, aunque sean vírgenes a ellos, ¿no? Perdón. Muy bien, entonces vean, esta paciente que llegó a urgencias era virgen a diurético, se le dio bumetanida, 1 miligramo cada 12 horas, se le dio en bolo, no en infusión. ¿Y qué nos dice a mano derecha el algoritmo? Que después de 2 horas debo yo evaluar el spot urinario de sodio, o sea, la cantidad de sodio en la orina, y después de 6 horas debo evaluar los mililitros que el paciente orina, ¿no? Una respuesta adecuada se considera cuando yo tengo un spot urinario, ya lo saben, de entre 50 y 70, o bien cuando la orina a las 6 horas junté un volumen total de más de 100 a 150 mililitros por hora. Eso nos dice el algoritmo, ¿no? Y este paciente en las primeras 6 horas, pues orinó 1900 mililitros, nada mal. El sodio urinario a las 2 horas fue de 113. El algoritmo me dice que si está orinando sodio más de 70,000 equivalentes, voy bien. Hizo 113, muy bien. Pero vean qué suele pasar, que a las 6 horas el sodio urinario baja, a pesar de que a las mismas 6 horas la uresis es adecuada. Entonces, parece ser, y hacia allá va la evidencia y el estudio PUSH lo terminará de confirmar esa hipótesis, pero parece ser que hay una discrepancia en estos dos parámetros, que uno no es subrogado del otro. Parece ser que, aunque a las 6 horas tu volumen urinario sí cumple el requisito de las guías, el spot urinario no, y la natriuresis cae. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer con esta paciente? Duplicar la dosis de bumetanida, a pesar de que la diuresis era la adecuada. Si yo hubiera seguido el algoritmo, me hubiera dicho, duplica la dosis de diurético, evalúa en 6 horas y vemos qué. Y probablemente lo que hubiera pasado con el paciente es que se hubiera quedado con cierta congestión. Si hubiera perdido peso, si hubiera orinado, se le hubiera quitado el edema y la disnea, pero hubiera quedado con congestión residual. Y sabemos por un artículo pivote de Marco Metra que la congestión persistente se asocia a mal pronóstico. Y sabemos que más de la mitad de los pacientes son dados de alta con congestión persistente, ¿no? Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta y que ustedes sepan, uno, lo que dice el consenso de las guías, que sí, que es esto, y que si actúan así están bien, pero que también sepan que ya hay datos que dicen que hay discrepancia entre las dos medidas y que a veces, aunque la uresis esté bien, el sodio no lo está, el sodio urinario y la natriuresis que está tirando tu paciente no está. Y por lo tanto, debas de duplicar la dosis de diurético y ser un poco más agresivo con los pacientes. Entonces, en esta paciente le iniciamos, como ya dijimos, era virgen a diuréticos, pero la tasa de filtrado estaba deteriorada, 1 miligramo cada 12 de bumetanida, porque le decidimos duplicar la dosis. Y vimos que aunque la uresis era razonable en las primeras 6 horas, el spot urinario de sodio no demostró que estaba tirando suficiente sodio, y entonces decidimos duplicar la dosis de bumetanida, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué cambios esperan en la función renal durante la descongestión de los pacientes con falla cardíaca aguda? ¿Qué suele pasar con la función renal en la falla cardíaca aguda mientras tú los estás descongestionando en las primeras, digamos, 48 horas? Opción 1, la tasa de filtrado siempre empeora porque estoy dando un diurético. Opción 2, la tasa de filtrado al contrario, mejora, siempre mejora porque los diuréticos alivian la presión venosa central y la congestión. 3, la tasa de filtrado se mantiene estable
¿Por qué? Porque estoy haciendo una especie de balance entre lo nefrotóxico y el alivio hemodinámico por la descongestión. O la pregunta o la opción 4 es que cualquier cambio es posible. ¿De quién no he escuchado la voz en este chat? A ver, en este día. De Lorena, no sé si estés por ahí, Lorena Flores o Luis López Gómez. ¿Qué cambios esperarían encontrar? Eduardo Ayala ya nos contestó, cualquier cambio es posible. Es correcto. Cualquier cambio es posible y la razón de eso es porque son cambios dinámicos y dependen mucho de cómo llegó el paciente. Si el paciente llegó con un filtrado muy bajo, pues va a ser difícil bajar más y entonces más bien el comportamiento va a ser como de una meseta. O si el paciente empezó con una tasa de filtrado alta, cercana a lo normal, lo más probable es que baje. Entonces, estos son datos derivados del estudio PROTECT, en donde vean cómo la respuesta glomerular o la respuesta renal es muy variada y puede comportarse como cualquier sentido. Puede bajar y luego subir, puede subir y luego bajar, de tal manera que cualquier cambio es el esperado. Sin embargo, lo importante es que de todos estos cambios, ninguno de ellos se asoció a mortalidad, siempre y cuando se mantenga una premisa importante, que es la diuresis y la pérdida de peso. Sin lugar a dudas, el cambio más frecuente es este, el del 19%, que conforme aumente el tiempo, la creatinina suba un poco, haga una meseta y ya después caiga, ¿de acuerdo? Entonces, vean cómo este paciente empezó a mantener buena diuresis. En las primeras 48 horas, la tasa de filtrado cayó mucho y la creatinina de 0.8 subió hasta 1.6, casi el doble, pero mantenía diuresis e incluso siguió perdiendo peso. Y el posicionamiento europeo sobre cambios en la función renal en insuficiencia cardíaca aguda precisamente nos dice que el fenómeno pivote en la descompensación es la disminución de la presión de perfusión en las arterias renales, lo que ya comentamos, la parte del reflejo miogénico. Y no solo esta disminución en la presión de perfusión, sino también el aumento excesivo en la congestión venosa conlleva a una disminución en la tasa de filtrado y en el flujo renal. La disminución en el flujo renal produce disminución en la tasa de filtrado y eso conlleva al fenómeno del empeoramiento en la función renal. Pero este empeoramiento en la función renal debe de ser muy bien entendido de hacia dónde estamos yendo. Porque si tú tienes este paciente con falla aguda que tiene empeoramiento en la función renal, ¿cómo sabes hasta dónde detener tu diurético? ¿Cómo sabes hasta dónde frenarte? Pues la respuesta es muy sencilla. Mientras el paciente siga orinando y perdiendo peso, eso indica que lo que está teniendo en realidad es un pseudo empeoramiento de la función renal y no un empeoramiento verdadero. Y si yo al contrario ya empiezo a ver que el paciente está arrojando células epiteliales en la orina, ya no orina tanto como antes o ya no está perdiendo peso o el sodio urinario empezó a caer, entonces eso indica que ya estoy alcanzando mi meseta y que el paciente ya regresó seguramente a su peso seco y debo ya disminuir la dosis de diurético. Entonces, los cambios en la función renal cualquiera pueden ser, pero hay que estar juzgar muy bien cuándo detenernos y prácticamente la respuesta a eso es con el peso corporal y con el nivel de diuresis. Entonces, ¿qué de lo siguiente es correcto acerca del incremento de la creatinina en este paciente? Esto es lo que estamos viendo en esta paciente, en esta creatinina que subió, es un empeoramiento renal de la función renal y va a tener peor pronóstico. Estoy viendo un pseudo empeoramiento de la función renal y no me preocupa.
ya estoy viendo una lesión renal, de 0.8 subió a 1.6 y debo llamarle al nefrólogo. O bien lo que estoy viendo es un empeoramiento definitivo de la función renal y el paciente ya no va a mejorar. ¿Qué voy a asumir aquí? Pues lo que voy a asumir aquí es que estoy teniendo un empeoramiento, un pseudo empeoramiento. Y no me preocupo. ¿Por qué? Porque el paciente sigue orinando. No me preocupo. ¿Por qué? Porque no ha subido potasio. Y no me preocupo. ¿Por qué? Porque sigue perdiendo peso. Eso me indica que la descongestión está siendo efectiva y lo único que estoy viendo es un pseudo empeoramiento. No me debo de frenar. ¿Hasta dónde me voy a frenar? Cuando regrese al paciente a su peso original o a su peso seco. O bien cuando ya la respuesta natriurética se haya detenido, ¿no? Y esto mismo viene en el documento consenso, saber distinguir los distintos tipos de empeoramiento a la función renal que puedo tener cuando descongestiono un paciente. Un empeoramiento verdadero, un pseudo empeoramiento o incluso hay pacientes que prácticamente no sufren empeoramiento de la función renal. Es sabido que el perfil caliente y húmedo es el que menos probable va a tener empeoramiento en la función renal, cuando los demás perfiles sí tienen mayor ocurrencia a desarrollar algún tipo de daño transitorio. Y este es parte del estudio de Marcometra, en donde vean cómo siempre la congestión residual confiere un exceso de mortalidad más allá que el pseudoempeoramiento en la función renal. El pseudoempeoramiento no conlleva peor pronóstico, pero sí lo hace la congestión residual. Por eso es que deben de esperar ustedes un cambio en la función renal mientras descongestionen al paciente y no por eso frenar el tratamiento. Aquí ven ustedes cómo la paciente subió creatinina hasta incluso 1.8. El cambio duró más o menos 72 horas, pero durante esas 72 horas la paciente seguía orinando, el potasio estaba estable y perdía peso. A las 72 horas con el régimen de diuréticos se alcanzó ya una meseta, ya la paciente dejó de perder peso y la creatinina solita empezó a disminuir. Es en ese momento en donde bajan la intensidad de sus diuréticos a la mitad y finalmente se preparan ya para descongestionar al paciente. Así como les mencioné que empezarán a leer sobre estrategias duales de diuréticos al momento de la descongestión, también empiezan a surgir estrategias de cómo usar los ISGLT2 para descongestionar al paciente, lo cual no es parte de este tema, pero es un campo también apasionante sobre dónde y cuándo y cómo usar los ISGLT2 y qué estrategias se han probado para en qué momento usarlos en la fase de descongestión, ¿no? Bien, entonces, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, algo que quisieran comentar sobre la función renal para poder discutir el tema. Los escucho. Tenemos una mano levantada del doctor Viana. Hola, doctor, ¿qué tal? No Hola, sé si doctor. voy a poder hacer mi pregunta porque he tenido problemas técnicos, pero le quería preguntar si usted tiene conocimiento de cuál es la razón particular por la cual los IGSLT2 están, pues, de alguna forma contraindicados por debajo de la tasa de 20 y 30 que nos comentaba en la clase. No sé si es porque hay algo en particular, o sea, no sé cómo preguntarlo. O sea, yo entiendo que no están estudiados en esa población, pero más allá de eso, ¿hay alguna contraindicación que preocupe? Sí, la razón es porque no están estudiados en la población. Los grandes ensayos clínicos no incluyeron a esos pacientes. Entonces, no hay algún evento adverso que preocupe más en esos pacientes que hasta ahorita sepamos, como la cetoacidosis euglucémica o las infecciones vías urinarias, etcétera. La respuesta es eso y lo ha comentado Mutu, que es uno de los autores de Deliver y de DAPA-HF, que no, que es una población no estudiada, habrá que esperar para ver si se pueden usar en pacientes que estén, por ejemplo, en estadio terminal o abajo de 15 incluso, pero la respuesta es esa, no por un efecto adverso en particular, sino por falta de datos, como por ejemplo puede ser en pediatría, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, no sé si
tengan alguna duda más. Decidí enfocarme en enfermedad renal por lo importante y lo prevalente en insuficiencia cardíaca. En este módulo también hablamos de otras comorbilidades como son la hipertensión arterial, algunas de las perlas importantes y puntos que hay que saber en hipertensión arterial son dos cosas. Uno, el hipertenso que aún no desarrolla falla cardíaca y el insuficiente cardíaco que tiene además hipertensión, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan aquel hipertenso que todavía no tiene insuficiencia cardíaca, cuál es el fármaco de elección o de los fármacos con mayor evidencia para prevenir el avance a insuficiencia cardíaca, y la respuesta es que son los YECAS o los ARA. Todavía no hay estudios aleatorizados y que busquen evaluar eficacia y seguridad de ARNIS en hipertensión arterial como prevención a falla cardíaca, vienen también en camino, pero mientras eso no suceda, pues el grupo de fármacos de elección en el hipertenso para prevenir la falla cardíaca son los YECAS y los ARA2. Sabemos que ha existido un debate continuo en el hipertenso para seleccionar entre diuréticos, entre hidroclorotiazida y clortalidona, y pues la evidencia favorecía en un inicio a clortalidona, no solo por el último estudio que salió esta semana, sino por otro previo. Ya van dos ensayos clínicos que dicen que no hay diferencias entre usar hidroclorotiazida y clortalidona cuando tu paciente requiere de diurético, en términos de seguridad y de eventos cardiovasculares, así que pueden considerar, si el paciente requiere diurético, usar cualquiera de los dos. Y la otra cara de la moneda es el paciente que tiene ya insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. ¿Cuáles son los fármacos que tienen mayor sustento para controlar la hipertensión? Ahí lo primero que hay que decir es que es raro que un paciente con fracción de expulsión reducida sea hipertenso, a pesar de que lo tengas ya en dosis tope de los 4 pilares del tratamiento, pero si eso sucediera, los fármacos con mayor sustento son los calcioantagonistas dihidropiridínicos, en concreto el amlodipino. Esto son datos derivados del estudio PRAISE, y el felodipino. Cualquiera de estos dos tienen el suficiente sustento para usarlos como manejo antihipertensivo en la fracción de expulsión reducida. En el otro lado tenemos a los pacientes con fracción de expulsión preservada, que generalmente tienen, estos sí son hipertensos en alta prevalencia y tienen en general una respuesta inapropiada al ejercicio en términos de la presión arterial. El fármaco de elección para esta población, recuerden, son los YECAS o los ARA2, y si no se logra controlar, pues como segunda opción pueden utilizar los calcioantagonistas. Eso con respecto al tema de hipertensión arterial en el paciente con falla cardíaca. Con respecto al tema de dislipidemia, no hay mucho que ahondar. La dislipidemia en general pues es un factor de riesgo asociado al paciente con insuficiencia cardíaca. Con todo el boom que tuvieron las estatinas en un inicio con su supuesto efecto, bueno, con su comprobado efecto pleiotrópico, se estudió también si, tomando como base esa hipótesis del efecto pleiotrópico, pudieran retardar, prevenir, beneficiar algún tipo de desenlace en falla cardíaca para usarlas de forma sistemática. La respuesta es no. Si tu paciente no tiene dislipidemia, no tienes por qué darle estatina, no va a modificar el curso de la falla cardíaca, pero al revés, sí. Es decir, si el paciente tiene dislipidemia, pues debes prescribir la estatina, ¿no? Y tampoco hay datos que sugieran que el grupo farmacológico de las estatinas pueda empeorar los desenlaces en falla cardíaca, como se comentó en algún momento con los hipoglucemiantes, ¿no? Con las tiazolidinedionas, por ejemplo, etcétera. Así que referente a dislipidemias no hay mucho que comentar. Referente a diabetes, pues ya lo saben ustedes, es una de las comorbilidades también de mayor prevalencia. Comentábamos nosotros la hipótesis sobre la miocardiopatía diabética, cuyo estándar de manifestación clínica empieza a ser la disfunción diastólica. Hablamos de los parámetros de detección o de disfunción diastólica en estos pacientes con diabetes mellitus, y hablamos también de la importancia de la detección precoz
de la cardiomiopatía diabética, que muchas veces cae en el cajón de la falla cardíaca preservada. Hablamos también que el tratamiento de los diabéticos con insuficiencia cardíaca privilegia absolutamente el uso de los ISGLT2. Recuerden ustedes que los ISGLT2 están recomendados para diabéticos tipo 2. No hay evidencia suficiente para usar ISGLT2 en diabéticos tipo 1 todavía. Y es un escenario particular el diabético tipo 2 que toma insulinas, porque ahí también deben tener cuidado con la prescripción inicial del ISGLT2, sobre todo para prevenir eventos no de hipoglicemia, sino de cetoacidosis euglucémicas que están asociadas a eso, a la coexistencia de insulinas con ISGLT2. En este mismo tenor, el tratamiento del diabético con falla cardíaca debe complementar las comorbilidades, particularmente la apnea obstructiva del sueño, y pues recuerden ustedes que las metas siempre de los diabéticos deben ser cuidadas, ¿no? Tengan en cuenta que el bloqueo secuencial de la nefrona con doble diurético, llámese diurético de asa con una tiazida, no se debe usar de forma crónica, ¿de acuerdo? El doble bloqueo se debe usar solo en formas agudas de descompensación, porque las tiazidas a largo plazo se asocian a mayor mortalidad en la falla cardíaca crónica. Además de que las tiazidas tienen un efecto potencial de incrementar los niveles de glucosa y por lo tanto tengan cuidado en el uso de las tiazidas en los diabéticos. Por supuesto, los fármacos también muy preferidos en los diabéticos son los YECAS, tienen un beneficio importante en la microalbuminuria. De hecho, parece existir un gradiente de atenuación del efecto de la microalbuminuria conforme el grado de diabetes avanza en estos pacientes, y será interesante ver qué ofrecen los ARNIs en términos de microalbuminuria en diabéticos, ¿no? Y existe un temor parcialmente fundado sobre los betabloqueantes en diabéticos, porque se asume que si tú tienes muy betabloqueado al paciente en las llamadas metas de control para falla cardíaca, una hipoglicemia pudiera pasar desapercibida por el paciente diabético. Como tienes muy bloqueado el sistema simpático, no se daría cuenta el diabético de que está con hipoglicemia y eso lo pudiera poner en riesgo. Entonces, simplemente eduquen bien al paciente con diabetes. Si el paciente está bien controlado, no debería de haber eventos de hipoglicemia significativos y por lo tanto el betabloqueante no debe ser una excusa titularlo a la alza solo por ser diabético, ¿no? Y bueno, finalmente la otra comorbilidad que se tocó en este módulo fue COVID con insuficiencia cardíaca. Creo que en un inicio de la pandemia esperábamos ver más de secuelas derivadas de COVID. Creo que ha sido menos la incidencia, al menos en nuestro medio, de COVID con falla cardíaca. Sin embargo, bueno, siempre en pacientes, sobre todo con enfermedad aguda, enfermedad grave por COVID, no vacunados, hay que pensar en este sentido bidireccional, que el COVID los puede llevar a insuficiencia cardíaca al menos transitoria. Por cierto, son un grupo de pacientes que con mayor frecuencia se recuperan y llegan a la categoría de falla cardíaca preservada. Y pues los medicamentos modificadores de la enfermedad ante COVID no deben ser suspendidos. Fue otro tema tocado al inicio de la pandemia, si la interacción entre el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y los fármacos cardiológicos podía inferir, ya se vio que no, y por lo tanto, pues las estrategias de beneficio son mayores a suspender este medicamento en estos pacientes, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es el resumen de las comorbilidades, en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, hipertensión, diabetes, dislipidemia y COVID. Hay algunas más que no se tocaron, como apnea obstructiva del sueño, que también es importante, sin embargo menos frecuente, y que bueno, que valdría la pena igual que pudieran a lo mejor darle un pequeño repaso a eso, ¿no? Pero me interesaba mucho tocar el tema de la función renal por la alta prevalencia y porque pues prácticamente yo diría el 60% de sus pacientes con insuficiencia cardíaca tendrán un grado de disfunción renal. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
es decir, si la enfermedad renal produce insuficiencia cardíaca o si la insuficiencia cardíaca produce enfermedad renal, los dos sentidos son correctos. O sea, se ha visto que los enfermos renales antes de desarrollar falla cardíaca ya tienen cambios estructurales en la masa miocárdica y todos los que hacen eco lo ven. Los enfermos renales que llegan a hacerse un eco antes de tener falla cardíaca tienen un grado significativo de hipertrofia ventricular. Y el otro sentido también es correcto. Los que tienen falla cardíaca con Freiberg reducida desarrollan por la vía del síndrome cardiorrenal falla renal. Entonces, es una vía bidireccional de suma importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues casi nos quedan todavía unos minutos. Si alguien quisiera comentar alguna duda con la que se hayan quedado, algún aspecto. Por mi parte, estos serían los puntos clave de cada uno de los temas, de las comorbilidades. No, doctor, creo que ya no veo preguntas en el chat. No sé si le haya llegado alguna directa a Vero, luego le llegan a ella directamente las preguntas. No, hasta el momento no me han llegado directas. Perfecto, bueno. No, doctor, pues yo creo que ya se agotó el tema. Digo, yo estaba acá muy entretenido. Sí, en efecto, noté que te enfocaste mucho en enfermedad renal, pero yo coincido contigo. Es el tema del momento, ¿no? El tema del momento, todos vamos, espero que no todos, muchachos, pero muchos de nosotros vamos a acabar en esos lugares. La población cada vez estamos viendo más falla renal y como bien dijo el doctor Jordán, pues ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No vamos a saber, pero sí hay algo importante y es que tenemos que tener en cuenta que estas dos patologías van muy de la mano. Yo creo que se agotó el tema, de verdad para mí ha sido una excelente sesión, fue muy dinámica, sí, eres el primero de todos, te lo digo abiertamente, que utiliza PowerPoints, nadie había usado, todos habían sido así platicadito, pero sí, cambiaste mucho el esquema, me da mucho gusto que lo hayas hecho de esa manera. Y yo creo que acabamos el día de hoy, no es obligatorio que nos consumamos las 2 horas, lo que sí es necesario es que saquemos la mayor cantidad de puntos importantes a considerar durante cada uno de los módulos y creo que se cumplió con el objetivo. Lo más seguro es que ya todos estemos con la maleta en la mano a punto de irnos de vacaciones, doctor. Yo espero que tú ya estés a punto de llegar a London Eye para las celebraciones de fin de año, que se pone muy divertido. Exacto. Y de verdad me da mucho gusto poder haber platicado con ustedes este sábado. Doctor Jordán, muchísimas gracias por hacer esta sesión y por conectarte desde tan lejos y con la habilidad que siempre te ha caracterizado de poder llevar una sesión de una manera tan dinámica y tan agradable. Al contrario, para mí ha sido un gusto. Espero que haya quedado claro los puntos más importantes, sobre todo en función renal, porque creo que la parte de hipertensión, diabetes y dislipidemia con las bases que ya ellos tienen no cambia mucho el manejo, pero sí la función renal puede hacer cambios importantes al manejo tanto en la fase aguda como crónica. Y bueno, creo que tocamos los puntos más relevantes y las dudas que a lo mejor hubieran surgido mediante un abordaje con casos clínicos, ¿no? No, para mí estuvo padrísimo y de verdad, qué bueno que lo hiciste de esa manera. Yo creo que los puntos ya a destacar, como bien dice aquí el doctor Degante, pues es muy difícil llevar una sesión tan clara como la llevaste tú y que tocaste los puntos más importantes que podríamos considerar para estas sesiones. Pero bueno, les agradezco mucho a todos que se hayan reunido. Si no hay nada más, nos vemos en enero. Ya nos vamos todos de vacaciones. Y doctor, platicamos al ratito por teléfono un ratito, o al menos por mensaje. Me dio gusto mucho saludarte. Claro que Me dio sí. mucho gusto saludarte. Cuídate mucho, tápate el frío y felices fiestas a todos. Muchísimas Hecho un gracias. placer. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.